Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stagecoach. Hoy vamos a hablar de Edonites of Slanes, es decir, Slanes, y es un ejército pues que ha tenido renovación este año pasado, es decir, es bastante reciente la renovación, y sin embargo ha tenido ciertos problemas, sobre todo se achaca mucho a los puntos. Pero aparte de los puntos, me gustaría recalcar también que no solo es un problema de puntos, sino que también es un problema con ciertas reglas. Es decir, hay unidades que simplemente modificándole ligeramente los puntos, haciendo una bajada de puntos, bueno, en algunos casos a lo mejor no tan ligero, a lo mejor hay que hacer una bajada un poco más grande, pero sí que han quedado muy descuidados. Y digo muy descuidados porque el primer cambio, bueno, vamos a decirlo bien, cuando han salido este último tomo el año pasado, los han nerfeado todavía más. Vale que hay jugadores como Bill Souza que han conseguido pues muy buenos resultados, es decir, ganar un torneo, bueno, quedar segundo, ganando 5 partidas, pero eso realmente ha sido un jugador entre muchos otros que lo han intentado y no han conseguido buenos resultados. Entonces, lo que quería traer aquí a colación de esto es que aunque se pueden hacer cosas, es un ejército que realmente está lo que sería un tier C, es decir, si hiciéramos ABC sería en el C, en la parte de abajo. No está consiguiendo buenos resultados en los torneos y en parte es por ese sobrecoste de puntos. En las últimas FAQs le han bajado puntos a algunas cosas, pero realmente no ha sido suficiente. ¿Y por qué no ha sido suficiente? Pues como he dicho y lo he repetido muchas veces, la bajada de puntos ha sido realmente muy baja. Es decir, muy baja para Slanes y para otros ejércitos más. Entonces, el problema que tiene, por una parte, son los puntos. Tenemos un Keeper of Secrets, por ejemplo, carísimo, y esto viene del cambio a tercera. En tercera edición, a los monstruos les pegaron unas buenas subidas y ahí se quedaron. Tenemos personajes como Glutos, por ejemplo, que ya antes costaba cuadrarlo en las listas, valiendo 400 puntos, lo pasaron a 475 y ¿qué pasó? Pues que directamente se dejó de usar, es decir, ya no se veía en ningún sitio. Puedo entender que no querían que se usara como aliado, porque por ejemplo Nurgle lo usaba en algunas listas por ese -1 impactar que daba en área. Entonces, claro, una miniatura que aguantaba bastante, lo ponías con ese -1 a impactar, sí, ese -1 que daba a las unidades enemigas a impactar en área. Entonces estaba bastante bien, es decir, conveaba bien. Entonces, bueno, me parece normal que le hayan subido los puntos para que no se pudiera usar con esa configuración, pero, claro, 475 es muchísimo. ¿Qué hemos visto en estas últimas FAQs? Pues las Blizzard Archers, que son estos arqueros que van a pie, les han bajado 10 puntos. Es decir, es una unidad que sigue sin estar al nivel de otras unidades, como pueden ser pues, las Stalkers, por ejemplo, y sin embargo, o sea, salvan a 6. Vale que podemos decir, pues sí, dan puntos de contagio, perdón, de contagio, de depravación, pueden poner puntos de depravación en varios sitios, pero realmente no. Es decir, puedes jugar invocación, que fue un poco lo que hizo Bill Souza, jugar invocación, pues repartir por ahí puntos y en cada partida pues, invocar un montón de diablillas. Diablillas, otros personajes, o sea, otra unidad de una Battleline que cuesta 140 puntos. No sé si los han bajado algo, pero andaban por ahí 140 puntos. O sea, es carísimo para lo que hacen. Antiguamente se podían hacer ahí ciertos combos de saturar y meter muchísimos ataques y tal, pero eso lo han ido pues nerfeando, está más limitado y realmente no vas a... Es decir, son muy caras para lo que hacen. No se puede hacer una comparación 1 a 1. Se podría decir, por ejemplo, que los Mortal Wars cuestan lo mismo y realmente son bastante mejores. Pero bueno, lo dicho, que no se pueden hacer comparaciones así directas, pero sí que están muy sobrecosteadas y sin embargo no han bajado. Han bajado también a los Myrmides Pinebringers, 15 puntos, eran muy caros. A los Slangors le han bajado 20 puntos. Que esta bajada de 20 puntos es algo que ya se comentaba en su momento. Había gente que decía que a lo mejor bajándole 20 puntos eran jugables. Yo pienso que aún así, siendo 130 puntos por esos 3 personajes y lo que aportan a la lista, creo que realmente no. A lo mejor te interesaba llevar una unidad de 6, pero con la nueva coherencia tampoco te interesa. Por lo tanto, yo creo que no vale la pena. Y llevar 3, pues no le veo mucho allá. Y los Twin Souls, que se han bajado 20 puntos. Y bueno, tenemos aquí estas dos unidades que tienen ciertos problemas también,
por cómo están configurados. Es decir, en la parte... No sabría decir si están mejor los demonios o los humanos o mortales, pues realmente se juegan cosas distintas. Pero a ver, cuando salieron, se están viendo por ejemplo Hellstriders en las listas, y son un poco pues por cubrir las líneas, porque son más o menos baratos y bueno, tienen movilidad y así. Pero realmente cuando quieres llevar ya cosas, por ejemplo Sigval es una miniatura que se ve muchísimo. Realmente yo creo que más que lo que es modificación de puntos, le faltaba tener pues un par de heridas más, por ejemplo. Entiendo que tiene esa salvaguarda de 4, pero es que son muy pocas heridas. Es decir, termina cayendo relativamente fácil, salvo que tenga una buena mano y consiga salvar ahí todo con esa salvación de 4, termina cayendo. Pues sí, salva 3 también, debo decir, bueno, por un punto de mando, salva 2 y tal. Pero entre las mortales y entre, bueno, el rend que hay y todo, es muy fácil que termine salvando, pues eso, a 3 o a 4 y luego pues la negación de a 4. Son 200 y pico puntos que terminan cayendo. Tampoco no mueve excesivamente bien, mueve 6 pulgadas. Entonces yo creo que es una miniatura que no hubiera estado mal que le hubieran puesto un poquito más de movilidad, porque al final no es un Gotrek. Recordemos que Gotrek reduce lo que es el daño todo a 1, ¿vale? Que también cuesta pues el doble que, bueno, perdón, la mitad que Gotrek. Pero aún así, creo que no hay color entre llevar uno y llevar otro. Luego tenemos el Lord of Pain, que me parece bastante buena miniatura y realmente se quiere pues para llevarlo, para hacerle línea a otras unidades. Una buena miniatura en el sentido de que tiene buen aguante. Y luego de los héroes, pues bueno, hay por ahí muchos héroes como en todos los Battletoads que pues están un poco de relleno por tenerlos ahí, realmente no aportan lo suficiente. Y dices tú, aunque le bajes un poco los puntos, realmente tampoco me va a interesar. Recordemos que Slanes, los héroes de 5 heridas y así, que normalmente suelen salvar bastante mal y no tienen ese aguante que necesitas. Luego tienes a los demonios como Sinesa o de Cesa, que sí que pueden tener un poquito más de utilidad, sobre todo Sinesa, de Cesa, de lo que es el de combate, pues tienes que estar ahí combatiendo delante, no tienes el aguante suficiente como para estar ahí acumulando los ataques y todo eso. Sinesa es un poquito más táctica, pero a lo mejor sí que una pequeña baja de puntos no le venía mal, aunque se ve en varias listas, pero aligerar un poco puntos por ahí para que también, lo que decimos siempre, como es un personaje único que no se va a spamear, si le bajas un poco los puntos, lo que haces es aliviar la lista para que se metan también otras cosas. Si no solo que, claro, el problema aquí es que luego todo el mundo lo quiere incluir porque es tan barato, pero creo que hace falta un poco de equilibrio también. Los personajes únicos, dado que no se pueden spamear, que sean relativamente baratos para que se puedan meter otras cosas en lista. Y tampoco tiene por qué ser auto-include, que muchas veces, pues sí, cuando son baratos se meten siempre. Pero a ver, hay que buscar un poco el equilibrio. Luego tenemos los Blitzbar Seekers, que también es una unidad nueva, que viene con este Battletoad nuevo. Y que, bueno, tienen un precio bastante alto, sobre todo por el número de heridas que tienen. Y porque tienen disparo. Pero recordamos que el disparo que tienen son 3 ataques a 4/4 menos 1/1. Es decir, eso de que vayan a 4/4 limita muchísimo lo que es el daño. Luego en combate cuerpo a cuerpo casi no mete. Entonces, claro, meterle... Sí, mueven bastante también. Y pueden disparar donde quieran. Pero es igual. Has tenido una unidad que la vas a usar, básicamente, no para hacer daño en sí, sino para soltar puntos, o sea, para hacer puntos de depravación para que luego puedas invocar. Entonces, que tengan 4 heridas, que muevan mucho, que puedan disparar esos 3 ataques cada uno y tal. Realmente vas a seguir teniendo el problema de que tienes una unidad muy cara para ganar puntos, cuando puedes tener otras más baratas. Entonces sí que tienen cosas para coger objetivos y así, pero también precio muy alto. Los Slickblade Seekers también me parece una unidad buena, en pegada. O sea, cada uno tiene 3 ataques a 3/3 menos 1/1. O sea, me parece una muy buena unidad, pero también creo que debería bajarle un poco los puntos para que realmente fuera un poco más factible de usar. El problema es que si lo pones muy baratos, pues la gente se va a hacer listas spameándolos, moviendo esos 14, pueden repetir las cargas, es decir, te los van a lanzar y en turno 1 te los van a poner en tu cara y te van a hacer como un Alpha Strike, que a lo mejor es un Alpha Strike mucho más débil que en otras unidades, pero te los van a tirar y los vas a tener ya ahí en ronda 1. Entonces, si los hacen muy baratos, te tiran, por ejemplo, 500 puntos por decir algo, con 3 unidades o así, y ya no, te estarían bloqueando. Entonces, Games Workshop tampoco quiere eso, entonces, pues eso tiene un precio así, pero no.
Me parece que eso, una pequeña rebaja, a lo mejor no muy drástica para que la gente no spamee, pero sí una pequeña rebaja para que realmente se empiece a ver un poquito más, siendo una unidad buena, es una unidad buena de caballería, pero una pequeña rebaja para que sea un poco más factible, sobre todo teniendo en cuenta que salvan a 5, eso es bastante fácil bajarlos, por mucho que tengan 4 heridas. Y luego tenemos aquí lo que es la infantería, los mortales, los Myrmides Pinebringers. A ver, son una unidad, mueve 6, es decir, no mueven mal para lo que son. En daño, pues van bastante justos, que son 2 ataques, 3-3, menos 1-1. Entonces, realmente no tienen un daño ahí tampoco que sea la leche, son pena de 32. Y bueno, tienen ahí que los 6 pues hacen una mortal adicional al daño. Bueno, los 6 para herir, para impactar, pues tendrían, depende del tamaño de la unidad, pues ataque extra y todo eso. Aquí tienen también que repiten las salvaciones, la unidad así un poco defensiva. Y bueno, no está mal que puedan repetir, pero a lo mejor pues sí que necesitaban una salvación de 3. Es decir, que fueran realmente una unidad un poco tanque dentro del libro. Salvando 4 repitiendo, pues bueno, sí, te puedes dar defensa total para paliar el posible REN del rival. Y a 4 repitiendo y tienes algo de aguante. Luego así, es un poco lo típico, ¿no? Tienes aguante, pero luego no tienes pegada. O tienes pegada, no tienes aguante. Y a lo mejor siendo una unidad, entre comillas, que debería ser élite, pues realmente que hiciera un poco las dos funciones. Ahora mismo son 145 puntos. Ha tenido una bajada de 15 puntos. 160 era muchísimo. Y había otras unidades que eran muchísimo mejores en otros libros. A pesar de que siempre digo que no hay que compararlas, pero realmente había muchísimas unidades muchísimo mejores por mucho menos precio. Aún así, creo que necesitarían incluso una pequeña bajada más. Y luego tenemos los Twin Souls, que son como la opción pues de pegada, por así decirlo. Tienen una cosa buena, y es que tienen ese daño 2, aunque no tienen REN, tienen daño 2 contra unidades que no sean muy blindadas, hacen mucho daño. El problema es que contra unidades un poco blindadas ya no hacen nada. Se puede hacer, aquí tienen uno de los problemas con su habilidad, que dicen que de aquí al inicio de la fase de héroe eliges una de las siguientes habilidades para aplicar, y en cada fase de héroe va cambiando. Entonces tiene en cada fase, en cada ronda de batalla tienes que ir cambiándolo. Eso tiene un problema, y es que no siempre puedes elegir las fases. Por lo tanto, esto debería ser que pudieras en cada fase cada vez que te toca cada fase de héroe tuya, poder elegirla. Y no, ahí te da repetir para impactar o tener una salvaguarda de 5. Entonces, tú puedes elegir una y luego tienes que mantenerlo en cada fase. Tienes que ir cambiándolo sí o sí. Esto deberían de permitir cambiar de forma manual. Y es lo que hace que a lo mejor te toque mal o elijas uno, el rival pues se aparta, lo que sea, mueven 8, a ver que no mueve nada mal. Pero aún así se te puede complicar y luego pues cuando necesitas la salvación, la negación, pues no lo tienes. Cuando necesitas repetir, pues no lo tienes. Entonces creo que eso está mal hecho, deberían haberlo hecho de otra forma. Y bueno, no voy a extender así mucho más. Ya os digo, siguen teniendo unidades sobrecosteadas, las FACs poco han arreglado, sí que han ayudado un poquito con la bajada de puntos a los mortales y aquí a los slangos también y tal, pero aún así creo que no es suficiente la bajada, sobre todo para algunas unidades, como Príncipe Archer, por ejemplo, y realmente estas pequeñas bajadas no se corresponden con la necesidad del ejército. Grutos necesita bajada, el Keeper of Secrets necesita bajada, y también hay una cosa que se me pasaba. Los carros, por ejemplo, para lo que mueven, a lo mejor sí que necesitan alguna ligera bajada, aunque sí que se usan y en algunas listas se vieron. Pero bueno, creo que necesitarían eso también, una bajada. El Contorte posiblemente también. Salaxi necesita también una bajada. Salaxi siempre ha estado sobrecosteado lo que es en el libro, sobre todo teniendo en cuenta que por lo general es peor que el Keeper of Secrets. Sileske, con el cambio también que ha tenido de las... que antes tenía ahí su propia facción y los puntos que generaba, que ahora ya no los genera, también necesita una bajada. No sé, hay tantas cosas que están mal aquí. El foco, que es lo que se me olvidaba. El foco es también algo que lo han puesto a 1 pulgada y para mí es un gran problema. Creo que de hecho debería, en vez de ser a 1 pulgada, por lo menos ser a 3 pulgadas. 6 pulgadas, lo de que no puedan aplicar 6 pulgadas me parece demasiado.
Pero es que aquí sucede lo siguiente. Tienes el foco que lo vas a querer tirar con un gran demonio para que sea más fácil meterlo. Pero el problema es que los grandes demonios son tan sumamente caros que no los puedes llevar en la lista. Pues si los llevas son muchos puntos y volvemos a lo de siempre. Es decir, llevar una unidad de 410 puntos, 420, que tengan 14 heridas salvando a 4, hay muchos ejércitos que te lo vuelan en turno 1. Muchos ejércitos te lo vuelan en turno 1. Entonces dices, ¿para qué voy a llevar esta unidad? Que en la mitad de las partidas me lo van a volar y en otras pues tampoco tiene el aguante suficiente, es decir, es una unidad de combate, pero que va a atacar, pegar y en el turno del rival me va a hacer ahí 4 cosas y ya me va a matar. Entonces realmente no puede ser que tenga un coste tan grande para lo frágiles que son. La salvación de 4 hoy en día, ya aunque sea un estándar, se queda corta con todo el poder ofensivo que hay. Y realmente tampoco le puedes dar mucha más protección. El amuleto del destino ahora mismo no aguanta, no te da el aguante suficiente como para que realmente rente. Por lo tanto, todavía peor. Y bueno, como he dicho, no me voy a extender más. Creo que ahí deberían hacer algunos cambios. Y Slanesh creo que necesita, aparte de bajada de puntos, necesitaría lo que es retoque en algunas reglas para realmente hacerlos más jugables. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.